con todas las voces todas, pero nos vamos a Colombia y nos vamos ahora con Carolina Valencia y con Natalia Consuegra. Así que nada, para vosotros el espacio, Carolina, un abrazo grande, como siempre, por tenerte aquí. Un saludo enorme para Natalia Consuegra, que nos acompaña, que es pedagoga, periodista cultural y aparte psicóloga. Así que vuestro espacio, vuestro programa y adelante con la entrevista. Un abrazo para las dos, desde aquí, de Tierra Santa. Gracias, Francisco. Gracias. Muchas Buenas tardes, gracias. Natalia. Hola Carolina, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia, a quienes están acompañando esta jornada tan linda. Bueno, y nos trae a este programa un recuerdo que para mí es imborrable, que es el recuerdo de mi maestro Jorge Consuegra, su padre. Y pues quise cerrar el año haciendo este homenaje a Jorgito porque tu natalicio sería el 22 de diciembre, ¿no? Así es, así es. Justamente, sí, en un par de días, el lunes. El lunes. ¿Quién era Jorge Consuegra, Natalia? Uy, es una pregunta muy linda y difícil de responder. Fue a ver, digamos que empecemos desde lo formal, ¿cómo se dice? Un publicista que terminó haciendo periodismo, que se enamoró del periodismo y esa fue su vocación, fue su amor de toda la vida. Se consagró al periodismo y trabajó siempre pensando en la importancia y en el rol que tiene para una sociedad el periodismo. Y fue un gran docente en una época en la que todavía se creía en el buen periodismo y se respetaba. En estos tiempos en los que sabemos que se ha deteriorado tanto la idea y la noción del buen periodismo, pues él fue un creyente siempre en esa idea de respetar, de la ética, del amor por la profesión. Así que fue como su gran amor en términos, digamos, laborales, profesionales. Eh, Fue un hombre increíblemente humano, con un aura y con una energía explosivas y poderosísimas, que siempre llevaba luz a donde iba. Era una cosa impresionante, una energía inagotable, un extraordinario padre, extraordinario esposo, hijo, hermano, tío, un hombre Amigo. enamorado de América Latina, esa fue su, bueno, y profesor también, un enamorado de América Latina, siempre creyendo y por eso fue muy lindo, digamos, esta canción de inicio, precisamente porque fue otro de sus amores, América Latina, la idea de esta América toda eh, vinculada, hibridada, conectada y apuntando siempre y pensando siempre en una libertad en todos los sentidos, cultural, política, ideológica, afectiva. Así que eso también fue parte de lo que lo definió a él, ese amor por eso, bueno, también por la literatura, por los libros, fue periodista cultural también, emprendió proyectos en cultura, quijotescos, diría yo, digamos, en tiempos en los que la cultura no era bueno y todavía no lo es rentable, entonces también fue esa aspiración siempre a llevar la cultura a todos lados, sobre todo la literatura, y que cualquier persona pudiera acceder a la cultura y que no fuera una cosa de las altas esferas, sino que cualquier persona pudiera acercarse a ella. Y fue muy humano, cuando digo muy humano también, él hablaba con todo el mundo de la misma manera, trataba igual al presidente, al ministro, al celador, él era de una humanidad increíble, con toda la humildad, con toda la tranquilidad. Fue maestro en todos los sentidos y en todos los aspectos, definitivamente. Sí, y referente a América Latina hay una historia que él siempre nos contaba, o siempre hablaba sobre cuando estuvo cubriendo las dictaduras en Latinoamérica, la manera en cómo llegó allí disfrazado de sacerdote. Bueno, quiero que nos cuentes un poco esto porque de verdad que es una gran historia eh, de cómo el amor por Latinoamérica, que lo que tú dices, lo llevó a este extremo de, pues, de arriesgar su vida en un momento en el que pues, estos países estaban en conflicto, eh, pero además como un representante de Colombia que muchísimos, digamos que no hay muchas historias y no hay muchos reportajes de colombianos, de periodistas colombianos cubriendo estas dictaduras. ¿Cómo fue eso?
Él trabajaba para la revista Cromos y pues él siempre fue un loco inquieto, barba, pelo larguito, mochila, o sea, él siempre fue como el hippie del barrio y se inventaba cosas y actividades, tenía su periódico, siempre se estaba inventando cosas para unir a la gente, la comunidad, bueno, siempre fue muy inquieto. Y ahí con un amigo surgió la idea de irse juntos. Y creo que el parche inicialmente era más grande, pero al final terminaron saliendo solo él y un amigo de él, que ahora infortunadamente no recuerdo su nombre, y se fueron, digamos que lo prepararon de todas maneras, no fue una cosa tan impulsiva, pero sí fue como este momento de esa efervescencia política también y de, bueno, arranquemos a recorrer América Latina a dedo, o sea, como en esas épocas obviamente que no había problemas de seguridad, que todo era, digamos, más, se podía confiar más en la gente. Y entonces arrancaron, pero él también, entre sus muchas búsquedas intelectuales, entre sus muchas inquietudes, él había estado incluso medio vinculado a un seminario, entonces era amigo de los curas también, hacían actividades y él, previendo lo que podía pasar, y él y el amigo le pidieron a unos curas que les dieran unos, como una especie de carnets, digamos, de, como de estudiantes jesuitas, como de seminaristas, un poco como para justificar la barba y el pelo y la facha un poco, es como, bueno, no, es que son curas, son, no sé, jesuitas, franciscanos, en fin. Entonces ellos iban con eso ahí de reserva como para... Y les sirvió mucho porque en efecto fue un recorrido precioso. Él lo que hacía era, pues, ir haciendo notas para Cromos. Bueno, Cromos fue una revista increíblemente interesante desde sus inicios. Digamos que ha ido derivando hacia otras cosas, su interés ya va por otro lado, pero para quienes no lo saben o para quienes conocen la Cromos de hoy, esta revista fue, creo que fue incluso una de las primeras de América Latina, si no me equivoco. Y bueno, ahí, haciendo un paréntesis, ahí publicaron Manuel Zapata Olivella, por ejemplo, eh, gente muy interesante, publicó durante mucho tiempo en Cromos, así que era una revista muy enfocada en temas políticos, en temas culturales, literarios, artísticos, y entonces él hacía sus artículos, los mandaba para allá. Y pues fue descubriendo, o sea, esos intereses que él ya tenía y esas inquietudes, pues las fue, digamos que abriendo y resolviendo en ese viaje. Y pasaron pues entre muchas cosas que le pueden pasar a dos jóvenes locos de izquierda que andan circulando por el continente que en ese momento tenía varias dictaduras. Pues lo del hacerse pasar por jesuitas o por seminaristas los ayudó un montón porque varias veces se vieron, digamos, amenazados precisamente por su facha y Sí. porque era indiscutible que eran chicos de izquierda. Em, Él contaba que, bueno, una de las cosas que pasó algún día es que iban en un tren, creo que iban de Santiago de Chile a Antofagasta, yo no me acuerdo bien ahora el recorrido, pero iban en un tren y los pararon los militares, entonces pues se murieron del susto porque habían comprado recientemente en esa época ya, antes del VHS, el Betamax, llevaban unas cintas y unos videos de Cuba, de Fidel, en esa efervescencia de la revolución cubana en ese momento, y llevaban los videos encima, entonces dijeron, obviamente si nos pescan con esto, ya, chao. Entonces aprovecharon que pues que ellos estaban en la parte, digamos, posterior del tren y lo que hicieron fue todas las medias, los calzoncillos, la ropa sudada, sucia, sin lavar de no sé hace cuántos días, pusieron los cassettes abajo, la ropa encima, de manera que cuando los militares abrieron esas tulas, dijeron como, no, muchas gracias, hasta aquí llega la revisión, todo bien. Entonces decían que sí hubo momentos en los que pasaron sustos, alguna vez también cruzando eh, algún nevado en los Andes, también había como un puesto militar y se pusieron a tomar trago con un militar y él empezó ya con sus tragos a decir que a él le encantaba matar comunistas. Y entonces ellos también lo siguieron emborrachando y dijeron, bueno, ya nos toca irnos de aquí porque cuando Hable ya le pase más. la cruda ya. Así que sí hubo momentos en los que sintieron mucho susto, obviamente, porque estuvieron en riesgo, pero siempre registrando esto, contando estas historias, conociendo esa América Latina tan hermosa que por entonces, pues sin redes sociales, internet ni nada, pues no se conocía tan bien o no se conocía tanto, con una mirada desde el periodismo, que es muy valiosa, por supuesto,
y también conocieron un montón de gente maravillosa que los recibió, el amigo del amigo del amigo, en esa época pues obviamente todo teléfono, carta, entonces tengo unos amigos que van a llegar, la gente les abrió las puertas. Y fue un descubrimiento muy lindo de esa América Latina que, insisto, a veces era lo que nos llegaba o que les llegaba, supongo, en su momento por la prensa y demás, pero que era todavía un territorio por explorar. Entonces fue un recorrido que le abrió mucho los ojos y lo terminó de enamorar y de convencer de algo que ya era un amor y una convicción que es la belleza y lo grande y extraordinaria que es América Latina. En ese contexto conoció a Eduardo Galeano, porque quiero que nos hables un poco de la gran amistad de Jorge con Eduardo Galeano. Bueno, hay una cosa muy linda también. Él creo que fue digamos que una de las imágenes lindas que él tiene, yo no la tengo acá, pero una de las imágenes lindas es una foto de la tumba de Víctor Jara, porque fue precisamente como esos encuentros con este tipo de personajes. Víctor Jara pues ya no estaba, pero hay una foto muy linda que él tomó. Y aquí justamente tengo una foto que le tomaron con Eduardo Galeano. Wow. Esto se dio en el marco bueno, esta foto exactamente no sé, aunque supongo que fue, él trabajó mucho tiempo en editoriales, eso no lo había mencionado, no lo había contado, él trabajó mucho tiempo como editor en diferentes editoriales, entre ellas Planeta, eh, y entonces él, digamos que a él le gustaba mucho cuando venía un autor, él iba un poco más allá de lo laboral, digamos, y los llevaba de paseo, nos metíamos en el Renault 4 chiquitico, para salir por la sabana de Bogotá a llevar a los escritores a almorzar. Bueno, era una cosa bellísima. Y con Eduardo hizo muchas migas, o sea, fue un clic inmediato, obviamente, pues por la afinidad ideológica y demás. Mm, Eduardo era una persona increíblemente dulce, increíblemente inteligente, como creo que todos sabemos que es, porque lo hemos oído hablar, sabemos quién era Eduardo Galeano. Pero más allá de eso y de lo laboral, se estableció y se formó una amistad grandísima, enorme. Se hicieron muy amigos. Recuerdo alguna noche estar cenando en algún lugar en el norte, como una cosa de la editorial, pero él ya luego dijo como ya no quiero tanta cosa protocolaria, Tanta y esa pompa. noche Ujú. jugaba Millonarios y Santa Fe. Él ama el fútbol, así que nos fuimos con él, no sé cómo se hizo para conseguir boletas, faltando 5 minutos para el partido, y nos fuimos a ver el clásico. Eduardo dijo, yo necesito estar en un clásico Millonarios Santa Fe, y acá estuvimos en el Campín en ese partido. Y así hay muchas anécdotas también, muchas historias con Eduardo. Recuerdo una noche, yo el otro día le decía a alguien que yo lamentaba, no, digamos que yo estaba muy chiquita y no era tan consciente, entendía, pero no era tan consciente de quién era Eduardo Galeano y de quién era David Sánchez Juliado. Entonces una noche Ajá. estuvimos en el apartamento de David Sánchez Juliado aquí en Bogotá con mi papá, mi mamá, estaba Eduardo, creo que estaba Elena, David Sánchez Juliado, y fue una noche increíble. David Sánchez Juliado contando de su paso por la India como embajador, y, y bueno, y Eduardo pues contando sus en mil historias fantásticas. Fue increíble, o sea, fue una noche maravillosa como tantas otras que se dieron y que vivimos con Eduardo cuando íbamos a Montevideo. Íbamos mucho, teníamos unos amigos allá, también nos encontrábamos con Eduardo. Así que es un recuerdo muy lindo de dos personas enamoradas de América Latina, con una conciencia política muy clara en términos de esta revolución social tan necesaria para nuestros países, y esa afinidad que siempre los conectó, además de, obviamente, la literatura, pero sí fue una relación muy bonita, fue una amistad muy bella. ¿Cuál fue la mejor entrevista que tú consideres que Jorge hizo a algún personaje de la historia? Hay una que yo no he leído, y como que tengo pendiente hacer el ejercicio de buscar en el archivo, pero él tuvo la fortuna de entrevistar a Jorge Luis Borges en Buenos Aires, por supuesto. Bueno, no, por supuesto, Jorge Luis Borges estuvo aquí 3 veces en Colombia, así que habría podido ser acá, pero lo conoció allá precisamente en este recorrido. Y pues además mi papá era admirador, devoto y ferviente de Borges, entonces haber podido conversar con él
haber podido entrevistarlo, pues fue una cosa que seguramente le movió las entrañas. Esa diría yo, sin haberla leído, diría que puede ser tranquilamente una de las mejores entrevistas porque, pues por el nivel de Borges, porque se dio en Buenos Aires y porque se dio en el marco de este viaje también, que era un viaje de exploración, pero también un viaje de trabajo, había que producir notas, pero seguramente fue una conversación maravillosa. Lo único que recuerdo que me cuenta mi papá de esa experiencia es que él, obviamente, con su fervor llegó a decirle maestro, y sabemos que él odiaba que le dijeran así, entonces le dijo, no me diga maestro, los maestros son los albañiles, los de la construcción. Pero mi papá, pues obviamente fascinado con él. Él también pues hizo muchas entrevistas, él tuvo varios programas, eso tampoco no caí en cuenta de contárselo a la audiencia cuando empezamos, cuando me preguntabas quién fue mi papá. Él pues era un gran entrevistador, es decir, él paralelo a su trabajo como editor y su trabajo, digamos, con un rol diferente en las editoriales también como periodista cultural, tuvo programas, algunos de él, otros en los que él era presentador, entonces tuvo programas en su momento, lo que fue Telmex en su momento, eh, Ventana al Libro con Eligio García Márquez, tuvo Latinoamérica Caminando, con Ventillo de Paso, bueno, y así tuvo la oportunidad de conversar con una gente fantástica. Fernando del Paso, por ejemplo, me decía, esto es muy lindo, quería mostrárselos porque entrevistó al mexicano Fernando del Paso y él decía que a él le encantaba pedirle firmas a los escritores. Aquí está en una foto con él, con Fernando del Paso, sin barba, además que ver a Fernando del Paso sin barba es rarísimo. Y mi papá le dijo que le firmara, se lo firmó en la mitad del libro, digamos, no al principio, o sea, Wow. en las primeras páginas como suele ser. Eh, y bueno, esa fue una de las entrevistas que hizo de los personajes con los que conversó. Él tuvo un contacto con gente muy interesante, con Sergio Pitol. eh, bueno, ahí digamos que la lista es enorme y, y creo que lo que más le gustaba a la gente, y eso lo ve uno, él tiene un librito de firmas muy lindo, un libro muy bello, que lo tengo acá, que mi esposo, Juan Camilo Rincón, muy lindo, me hizo el favor de hacerme la selección. Por ejemplo, aquí está Manuel Vázquez Montalbán, y es muy lindo porque una cosa que uno encuentra como con mucha frecuencia es la gente diciéndole gracias por esta conversación, gracias por tu entrevista, gracias por ver lo que otros no habían visto. Entonces era muy lindo porque siento que él, además de disfrutar la literatura, cuando se sentaba a conversar y a entrevistar, encontraba una manera de darle la vuelta a la conversación y lograba escudriñar y suavizar mucho a los escritores, a las autoras y tener unas conversaciones muy bellas. Entonces, eso es realmente maravilloso de su ejercicio como periodista cultural, ese interés, ese amor por la literatura, ese amor por la creación y que dio lugar, pues, por supuesto, a entrevistas muy bellas que logró hacer en su tiempo. Yo me quedaría hablando horas contigo, Natalia, sabes, el gran amor que yo sentía o siento por Jorge y por su legado, además, que hemos tratado desde mi parte, de mantenerlo y de Sí. enorgullecerlo como maestro, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo. Quiero hacerte una invitación a ti y a Juan Camilo Rincón, que además es tu esposo, que además es escritor, que además es estudioso de Borges, para que el año que viene nos encontremos también en este mismo programa y hablemos un poco de cultura, libros y de Colombia. Nos encantaría, nos encantaría. Quiero dejarles también una invitación, es que lo recordé ahora también, es que lo que tú decías también, y lo que decíamos, la producción y el trabajo de mi papá fue tan grande, él durante muchos años sacó esta revista, Libros y bueno, con un equipo letras. muy lindo, que no solo pues lo integraban Ileana Bolívar, H. Holguín, Juan Camilo, bueno, otras personas que se dedicaron y se consagraron a este proyecto. Libros y Letras, ahorita sigue todavía en la web. Eh, Hace un tiempo no imprimimos la revista, pero fue una cosa ininterrumpida de 20 años, de una revista de distribución gratuita, donde también se trataba de rescatar la cultura. Seguimos en la web, seguimos en las redes sociales y justamente con la idea de mantener el legado de mi papá y con la idea siempre de eso, que la cultura, la literatura estén a la mano, que no sean una cosa para unas élites, sino que cualquiera pueda acceder
a la cultura, que es un derecho que todos tenemos. Entonces, bueno, ahí seguimos con ese trabajo y bueno, qué lindo sería de verdad encontrarnos otra vez y hablar de estos temas que nos apasionan. Y gracias por este homenaje y gracias por esta conversación. Sí, Bueno, Natalia, muchas yo, gracias. antes de iros, quiero, bueno, agradecerte que hayas estado, Natalia, en este programa y a Carolina, como siempre, ya que es el último programa de año, pues desearos unas excelentes fiestas y que tengáis una buena entrada de año y como siempre, gracias por traernos lo que nos estabas hablando, que nos has dejado como un libro abierto y nos crea inquietudes de saber más. Estabas contando como una historia de vida y eso es magnífico, es como que estábamos metiéndonos en esos momentos, en esas vidas, en esas historias, y nos traes un momento de relax y de despedida para este 2025. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado Gracias, este año, Francisco. Carolina, y te esperamos el año que viene otra vez, con más fuerza, con más ganas, pero bueno, encantado de tenerte como compañera de, de logros y de virtudes en este año. Claro que sí, Francisco. Y a ti, Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Felices ustedes y felices fiestas. fiestas. Bueno, pues nada, Carolina, hasta el año que viene. Un abrazo Un grande. abrazo, compañero. Chao, chao. Chao.